pantalla. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, el tema de hoy, empezamos con desprendimiento alternante de vórtices. Vamos a ver un poco más de detalle acerca de eso, sobre todo cómo determinar la frecuencia, cómo se relaciona la frecuencia de desprendimiento de vórtices con otras características del flujo. Ayer vimos, ¿verdad?, que el desprendimiento alternante de vórtices ocurría en un intervalo de Reynolds entre 60 y 10.000. Esto solamente ocurre en cuerpos largos y transversalmente cilíndricos al flujo. No está limitado nada más a secciones circulares, sino a secciones de cualquier tipo, siempre y cuando sean transversalmente cilíndricos al flujo, ¿verdad? Ahora bien, hay un parámetro adimensional. Que expresa la frecuencia de desprendimiento de vórtices, ¿verdad? Con respecto a las otras propiedades del flujo. Entonces vamos a suponer que tenemos un flujo, ¿verdad? Con cierta, con ciertas propiedades, ¿verdad? Como densidad, viscosidad cinemática, pero sobre todo el flujo tiene cierta velocidad, ¿verdad? Y de alguna manera está sobrepasando a un cuerpo cilíndrico con cierta dimensión en dirección perpendicular al flujo. Entonces, si conocemos la dimensión del cuerpo perpendicular al flujo y conocemos la velocidad, es posible determinar la frecuencia en Hertz, ¿verdad?, del desprendimiento de los vórtices. Y el número adimensional que me expresa eso es el número de Strouhal, ¿verdad? Número de Strouhal. Entonces, el número de Strouhal toma la frecuencia en Hertz, ¿verdad? Es decir, cada cuántos segundos se desprenden un par de vórtices, ¿verdad?, a uno y otro lado, y esto se adimensionaliza contra la velocidad del flujo y el parámetro D, que es la dimensión del cuerpo en dirección perpendicular al flujo, ¿verdad? Entonces, ese es el número de Strouhal, ¿verdad? Simplemente me relaciono a la frecuencia de los vórtices, es decir, el tiempo que transcurre entre un desprendimiento de un par de vórtices arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, antes de que empiece de nuevo el ciclo, ya pasaron ciertos segundos, esa es la frecuencia, ¿verdad? Ciclos por segundo. Y bueno, por diámetro sobre velocidad. Entonces, ese es el número de Strouhal. Ahora, si bien el número de Strouhal es una manera de expresar la frecuencia de manera dimensional, ¿cuánto vale el número de Strouhal ya en este tipo de flujos, verdad? Bueno, pues se ha observado, ¿verdad?, que el número de Strouhal mantiene un valor aproximadamente constante, ¿verdad?, sobre gran parte del intervalo en que ocurre este fenómeno. Entonces, se dice que el número de Strouhal mantiene un valor más o menos constante de 0.21 cuando el Reynolds es arriba de 300. Entonces, fíjense bien. Aquí les puse una caricatura de una gráfica, ¿verdad?, de datos experimentales. Entonces recuerden, el flujo puede ser a través de secciones circulares, cuadradas, ¿verdad? Pueden ser triangulares, ¿verdad? En todos estos flujos, ¿verdad?, se desprenden vórtices, ¿verdad?, a uno y otro lado, ¿verdad? Igual aquí, igual aquí. Entonces hay distintas geometrías que cuando un flujo lo sobrepasa, se forman vórtices. Ahora bien, estos vórtices se van a desprender a cierta frecuencia, y esta frecuencia se expresa de manera dimensional con el número de Strouhal. Ahora, si tomamos el número de Reynolds en que ocurren estos flujos, ¿verdad?, vemos que entre 60 y 10.000, ¿verdad?, entre 60 y 10.000 es cuando ocurre este fenómeno, ¿verdad? Pero entre 300 y 10.000, es decir, en la mayoría del intervalo, ¿verdad? En la mayoría del intervalo, decimos que el número de Strouhal vale más o menos 0.21. ¿Verdad? Más o menos, porque datos experimentales ponen el número de Strouhal un poquito arriba, un poquito abajo de ese 0.21, dependiendo de qué tipo de geometría se trate, ¿verdad? Pero en promedio, ¿verdad?, si vamos a sacar un esqueleto de esta distribución de datos experimentales, podemos decir que es una línea que nace de 0
de 0 a 0.21 entre 60 y 300, ¿verdad? Y ya a partir de 300 hasta 10,000 se podría decir, ¿verdad? Podríamos hacer un estimado que el número de Strugel vale 0.21 para todos estos datos. Entonces, en lugar de preocuparse de la dispersión de los datos experimentales, mejor trazamos un esqueleto de esa distribución y decimos, bueno, no importa la geometría, vamos a utilizar esta línea como nuestros datos experimentales, nada más para hacer un estimado a mano, ¿verdad? Entonces, si el número de reinos está entre 300 y 10,000, decimos que Strugel vale 0.21. Si el número de reinos está entre 60 y 300, entonces hay una distribución lineal, ¿verdad? Dependiendo del número de Reynolds, va a ser el valor del número de Strugel. De 60 a 300 varía de 0 a 0.21, ¿verdad? Está dado por esta recta. Bueno, entonces, esa es la manera. Entonces, obviamente, bueno, esta es la manera en que nosotros podemos estimar la frecuencia de desprendimiento de vórtices, ¿verdad? Si nos dan el número de Reynolds. Entonces, vamos a ver un ejercicio para trabajar con esta gráfica. Y bueno, nos dicen que hay un cilindro circular en el aire. Imagínense un cable de alta tensión, ¿verdad? Puede ser un cable de alta tensión. Y hay una brisa sostenida que atraviesa ese cable de alta tensión. Entonces, significa que la brisa sostenida, al atravesar el cable de alta tensión, pues va a desprender vórtices de manera alternada. Entonces, vamos a suponer que este cable de alta tensión, ¿verdad? Tiene una longitud de 10 metros, ¿verdad? 10 metros. 10 metros es la longitud del cilindro, ¿verdad? Vamos a decir que es un cilindro circular. El diámetro es de 6 centímetros, un poquito más de 2 pulgadas, ¿verdad? 6 centímetros. Recuerden, es la dimensión del cuerpo perpendicular al flujo, ¿verdad? Y los vórtices se desprenden a una frecuencia de 4 Hz. ¿Qué es una frecuencia de 4 Hz? Frecuencia de 4 Hz es 4 ciclos por segundo. Significa que se desprenden 4 pares de vórtices en un segundo, ¿verdad? Es lo que significa 4 Hz. Ahora, la pregunta es, si hay un viento sostenido de aire, ¿verdad? Y aquí están las propiedades del aire, la ρ y el nu. Y ese viento sostenido, ¿verdad? Atraviesa un cable de 6 centímetros de diámetro, de una longitud de 10 metros, y desprende vórtices, 4 pares de vórtices en un segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza de arrastre que actúa sobre ese cable? Ahora uno puede decir, ¿cómo sé yo cuál es la frecuencia de los vórtices? Bueno, pues imagínense ustedes que es una ligera brisa sostenida y por alguna razón el cable se está moviendo, ¿verdad? Entonces, si el cable se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Es porque, bueno, o hacia adelante, hacia atrás, como ustedes quieran ver, la cosa, no, bueno, puede ser, recuerden, se desprende perpendicular al flujo, entonces en este caso sería hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si el cable ustedes ven que se mueve hacia arriba y hacia abajo ante una brisa sostenida, bueno, pues lo más probable es que se mueva debido a las fuerzas por desprendimiento de vórtices. Entonces, si ustedes miden esta oscilación como 4 oscilaciones por segundo, bueno, pues ahí ustedes ya tienen la frecuencia de los vórtices que se desprenden de ahí, porque es la única causa, ¿verdad? Aparente, ¿verdad? Que es la que está moviendo el cable. Entonces, la pregunta es, si ustedes ya identificaron estos datos de su problema, entonces, ¿cuál es la fuerza de arrastre que está actuando sobre el cable? Ahora, ¿yo por qué querría saber la fuerza de arrastre? Porque si este cable está empotrado en sus extremos, ¿verdad? Esa fuerza de arrastre va a provocar ciertas reacciones en los extremos y la instalación debe de soportar los esfuerzos debido a esas cargas en los extremos, ¿verdad? La estructura que sostiene el cable. Entonces, por eso es buena idea estimar la fuerza de arrastre, porque uno puede decir, bueno, los postes que sostienen el cable, ¿verdad? Tal vez están diseñados nada más para soportar el peso, ¿verdad? Porque podría ser muy pesado, pero además hay que considerar esa fuerza adicional que es el arrastre. Hay que saber estimar esa fuerza, ¿verdad? Entonces, para estimar esa fuerza de arrastre, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, número 1, para calcular la fuerza de arrastre, recuerden que la fuerza de arrastre se expresa adimensionalmente con el coeficiente de arrastre. Entonces, el coeficiente de arrastre es igual a la fuerza de arrastre dividido entre un medio, ¿verdad? De ρ b cuadrada
rho v cuadrada, ¿verdad? Por el área que ve el flujo. Entonces, el flujo se topa contra este cable. Como este desprendimiento de vórtices puede considerarse una estela, estamos hablando del área perpendicular al flujo. Entonces, el área perpendicular al flujo es el área que ve el flujo de frente. Entonces, de frente, el flujo lo que ve, ¿verdad? Es un rectángulo, ¿verdad? El flujo cuando choca de frente, el flujo lo que ve es un rectángulo, ¿verdad? Que tiene altura D, ¿verdad? Tiene una altura D y tiene una longitud L. Entonces, ese es el área que ve de frente el flujo. Entonces, ¿por qué considero el área frontal? Porque los vórtices alternantes pueden considerarse una estela, ¿ah? Entonces, en caso de estela considerable, hay que considerar el área frontal. Entonces, esa es la fórmula del arrastre. Entonces, de aquí yo despejo el arrastre. Y el arrastre va a ser igual al CD por un medio de rho v cuadrada por A. Entonces, uno de los datos, para calcular el arrastre, uno de los datos que yo necesito saber es la velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto vale la velocidad en este flujo. Ahora bien, la velocidad, ¿de dónde la podemos obtener? La podemos obtener de la fórmula del número de Strúhal. Entonces, el número de Strúhal, ¿verdad? Aquí está. El número de Strúhal contiene la frecuencia, el diámetro y B. Y nosotros queremos hallar B. Entonces, B simplemente la despejamos de esta fórmula. Y B es igual a frecuencia por diámetro sobre el número de Strúhal. Ahora, aquí nos hacen falta datos porque conocemos la frecuencia y conocemos el diámetro, pero no conocemos el número de Strúhal. Entonces, uno tendría que tantear este valor. Por fortuna, el número de Strúhal, ¿verdad? Vale 0.21 en la mayor parte del intervalo donde esto podría ocurrir. Entonces, si vamos a tantear un valor del número de Strúhal, sería este, ¿verdad? 0.21. Entonces, vamos a suponer que el número de Strúhal es 0.21 y eso me daría una velocidad de 1.14. Ahora, nada más para estar seguros si este tanteo fue correcto, vamos a calcular el número de Reynolds con esta velocidad. Entonces, el número de Reynolds con esta velocidad es velocidad por diámetro sobre el nu. Y si estamos hablando de aire, el nu es 1.6 por 10 a la menos 5. Ahora, si calculamos el número de Reynolds y este número de Reynolds está dentro de este intervalo, entonces el 0.21 fue un tanteo correcto, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos va a ser correcto porque abarca casi todo el intervalo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el número de Reynolds da 4.275 y 4.275 está entre 300 y 10.000. Entonces, significa que el tanteo del número de Strúhal de 0.21 fue correcto. Ahora, imagínense ustedes que ustedes digan 0.21 y les da una velocidad y a la hora de poner la velocidad aquí, ¿verdad? Calculan el número de Reynolds y les da fuera de este intervalo. Y la velocidad les da fuera de este intervalo. Entonces significa que no están aquí, están en el otro intervalo. Entonces no les queda de otra. Aquí, en la fórmula de velocidad, ustedes tienen que tantear el número de Strúhal, ¿verdad? Y una vez que ustedes tanteen el número de Strúhal, calculan la velocidad, la meten acá y les va a dar un número de Reynolds. Y ya con el número de Strúhal que ustedes tantearon y el número de Reynolds que les da, ustedes tienen que ir aquí, ¿verdad? Y checar. Tienen que ir a la gráfica y checar el número de Strúhal que ustedes tantearon, checar el número de Reynolds que les dio, ¿verdad? Y deben de coincidir en la recta. Si no coinciden en la recta, no fue un tanteo correcto. Y tienen que tantear otro número de Strúhal, calcular otro número de Reynolds y checar de que coincidan en la recta. Y solo cuando coinciden en la recta significa que tantearon bien el número de Strúhal, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de lidiar con la situación. Por fortuna, un tanteo de 0.21 el 90 y tanto % de las veces con eso va a bastar, simplemente porque abarca la mayor parte del intervalo, ¿verdad? Entonces, ya les dije cómo lidiar con la situación si el número de Reynolds no cuadra con el número de Strúhal que ustedes plantearon, ¿verdad? Ahora bien,
ya tenemos, entonces aquí ya damos el visto bueno de que esta velocidad es la velocidad de nuestro problema, 1.14. Ahora bien, vamos a la fórmula del arrastre. El despeje del arrastre en la fórmula del coeficiente de arrastre es arrastre igual a coeficiente de arrastre por un medio de rho v cuadrada por a. Ahora bien, vámonos a la gráfica de la curva CD versus Reynolds para un cilindro circular. Para un cilindro circular, un número de Reynolds. Ese es nuestro número de Reynolds, 4275. Un número de Reynolds de 4275 está al bordecito, ¿verdad? Al bordecito de nuestro 10,000. ¿Verdad? Está justo en el borde. Entonces, ligeramente mayor, pero es aproximadamente 1. Recuerden que este valor constante vale 1. Entonces, ustedes tomarían ese valor de CD como 1, ¿verdad? Entonces, el CD vale 1 y los demás datos, pues los metemos, ¿verdad? Si estamos hablando de aire, ρ vale 1.23 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad la acabamos de calcular. Y hablemos del área perpendicular. El área perpendicular, les decía, es el área que el flujo ve, el área cuando choca de frente contra el cable lo ve como si fuera un rectángulo, ¿verdad? Del diámetro por L. Entonces, es lo que ve de frente el flujo. Entonces, bueno, pues aquí está el diámetro en metros, ¿verdad? Y aquí está la longitud en metros. Y ahí tienen precisamente el área frontal. Entonces, de ahí calculan el arrastre y el arrastre es pequeñito, ¿verdad? No llega ni a 0.5 newtons. Es una fuerza muy pequeñita, pero bueno, pues así se estima, ¿verdad? Ahora, hablemos del CD. Hay una gráfica CD versus Reynolds para cilindros circulares, ¿verdad? Para cilindros circulares. De hecho, yo les puse el croquis, ¿verdad? Yo les puse el croquis. Pero, y el croquis es así. Ahora, por fortuna, aquí fue 4275. Está pegado al 10,000, ¿verdad? El CD es alrededor de 1. Pero si hubiera dado otro número de Reynolds más para acá, ¿verdad? Ya con el croquis que yo les puse ya no bastaría. Necesitaría la gráfica real para ver cuánto vale, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a procurar subir aquí a la plataforma la gráfica CD versus Reynolds, ¿verdad? Para un cilindro, ya la gráfica real. Aquí se las voy a subir a la plataforma al rato, ¿verdad? Al rato hago eso. Entonces, y ya en la siguiente clase ya les indico dónde está y se las muestro, ¿no? Entonces, esa es el único detalle que quedaría pendiente, ¿verdad? Ok, entonces, esta es, ahora para que se dé una idea de cuánto es medio newton de fuerza, ¿verdad? Medio newton de fuerza, recuerden que ¿qué es newton? Vamos a comparar esta fuerza con el peso de un cuerpo. Un cuerpo tiene cierta masa. Si queremos saber la fuerza con la que el planeta Tierra atrae esa masa hacia abajo, la fuerza es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, la fuerza que uno siente es la fuerza con que el planeta Tierra, ¿verdad? Jala una masa hacia sí, que es masa por gravedad. Entonces, si la gravedad del sistema internacional es 9.8, o sea, aproximadamente 10, ¿verdad? Entonces, 10 newtons, más o menos, 10 newtons es el peso de 1 kilogramo de masa. Es decir, la fuerza en newtons con que la Tierra jala una masa es 10 veces mayor, ¿verdad? A la masa en kilogramos de ese cuerpo. Entonces, medio newton, si lo dividen entre 10, o sea, esto es 10 veces la masa de algún, este arrastre, ustedes lo comparan, ¿verdad? Si esto fuera una fuerza de un peso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué masa correspondería ese peso, verdad? Pues estaríamos hablando de una masa de 0.04 kilogramos, ¿verdad? O sea, 40 gramos. 0.04 kilogramos son 40 gramos. Entonces, medio newton corresponde a 40 gramos de peso, ¿verdad? Es una fuerza muy, muy, muy ligerita, ¿verdad? Entonces, es una manera nada más para que puedan sentir, ¿verdad?, qué fuerza de arrastre da este régimen. Realmente el arrastre de este régimen de flujo no es tan grande, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está un ejemplo, ¿verdad?, de fuerzas de arrastre y cómo utilizar, bueno, y cómo caracterizar la frecuencia de desprendimiento de vórtices, el número de Strouhal.
Entonces hay una relación entre el número de Struhar y el número de Reynolds, más o menos constante en gran parte del intervalo, ¿verdad? Y por otro lado, el arrastre yo lo puedo obtener de las gráficas CD versus Reynolds, ¿verdad? De ahí puedo calcular yo el CD y bueno, y el CD, ¿verdad? De ahí yo puedo calcular el arrastre con esta fórmula. Esa es la moraleja para este ejercicio. Ahora bien, vamos a ver otro ejercicio que también puede ser de utilidad. Fuerza de arrastre sobre cuerpos fijos y móviles. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos un flujo sobre un cuerpo fijo, ¿verdad? Claro, se forman vórtices alternantes. Pero ayer vimos en clase que un escenario muy común de ingeniería es precisamente este, ¿verdad? Cuando yo tengo un flujo moderado sobre un cuerpo cilíndrico que exhibe una gran estela, ¿verdad? Y ahí sabemos que el coeficiente de arrastre para este número de Reynolds donde esto ocurre se mantiene más o menos constante. Y el valor de esa constante en cilindros circulares es 1, pero en cuerpos no circulares, ¿verdad? Pues yo les di una tabla de valores, ¿verdad? Entonces, esa es una situación muy común en problemas de ingeniería, un régimen de flujo donde el Reynolds está entre 10.000 y 200.000, donde exhibimos una estela ancha. Entonces, vamos a ver un ejercicio ya en situaciones más comunes de ingeniería, ¿verdad? Una situación como esta. Entonces, vamos a ver. Para empezar, antes de hacer un ejercicio, vamos a hablar de distintos escenarios. El cálculo de fuerzas de arrastre sobre cuerpos fijos usualmente acompaña el análisis de esfuerzos que estas fuerzas provocan. Entonces, si yo tengo una fuerza, si un flujo rodea a una estructura, se van a generar fuerzas de arrastre sobre esa estructura. Y esas fuerzas de arrastre sobre esa estructura van a provocar ciertos esfuerzos. Entonces, si uno como ingeniero, si uno estima las fuerzas de arrastre sobre una estructura, es porque a uno le preocupan los esfuerzos que actúan sobre esa estructura, ¿verdad? Que la estructura sea capaz de resistir esos esfuerzos. Entonces, fuerzas de arrastre sobre cuerpos fijos involucra el análisis de esfuerzos sobre esas estructuras. Ahora, hablemos cuando hay fuerzas de arrastre sobre cuerpos móviles. Cuando hay fuerzas de arrastre sobre cuerpos móviles, entonces el interés del análisis es en la potencia que dichos cuerpos consumen para trasladarse a través del fluido. Entonces imagínense que ustedes tienen un vehículo como un coche, ¿verdad? Un submarino, lo que sea, que quiere viajar a cierta velocidad a través de un fluido. Entonces, si ustedes quieren viajar a cierta velocidad a través del aire, por ejemplo, en un coche, ¿verdad? Ustedes tienen que cortar el viento para avanzar, hay cierta fuerza de arrastre sobre el coche. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la potencia que yo necesito para vencer ese arrastre al viajar a cierta velocidad, ¿verdad? Eso es un cálculo de interés, ¿verdad? Porque de acuerdo a la potencia que yo requiero para vencer el arrastre para avanzar a cierta velocidad, va a ser la cantidad de combustible que yo voy a gastar. Entonces, uno como ingeniero, ¿verdad? Si uno calcula las fuerzas de arrastre sobre un vehículo, uno puede estimar la potencia que uno necesita para viajar a esa velocidad. La potencia que uno necesita para vencer el arrastre, ¿verdad? Al cortar el aire a esa velocidad. Entonces, ¿cómo calculo yo la potencia que un cuerpo consume cuando se desplaza a través de un fluido? Bueno, pues es muy fácil. Potencia es igual a arrastre por velocidad. Ahora, ¿de dónde viene esto? Recuerden, la fuerza de arrastre es una fuerza. Y velocidad es simplemente distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces, fuerza por distancia es trabajo, dividido entre tiempo es potencia. Entonces, esta es la potencia que yo tengo que gastar, ¿verdad? Para viajar a esta velocidad venciendo esta fuerza de arrastre. Es la potencia que se consume para vencer esta fuerza de arrastre viajando a esta velocidad. Entonces, así se calcula. Ahora, el arrastre, otra vez ponemos el despeje del arrastre en función del coeficiente de arrastre, porque todo cuerpo tiene cierta geometría y el arrastre de esa geometría se caracteriza dimensionalmente con este coeficiente de arrastre. Entonces, si yo voy a tablas para cierto cuerpo, yo voy a tablas y busco el CD, ¿cómo convierto ese CD a la fuerza de arrastre que se produce? Multiplico, simplemente agarro el despeje del arrastre en función de CD. CD por 1/2 de ρ cuadrada por A. Donde A es frontal si es un cuerpo que exhibe estela, A es un área tangencial si es un cuerpo que no exhibe estela considerable, ¿verdad? Habrá que ver
cómo fue calculado el CD en las tablas que a uno le dan, ¿verdad? Precisamente en las tablas ahí dice si el CD es con área frontal o área tangencial. Realmente las tablas que yo les di son para áreas frontales, ojo con eso, ¿verdad? Bueno, entonces sería arrastre por velocidad, ¿verdad? Esta es la fuerza de arrastre. Entonces, esa es la fórmula que vamos a usar para estimar la potencia que se gasta para vencer cierto arrastre a cierta velocidad. Y cuando hablemos de estructuras sobre cuerpos fijos, pues vamos a hacer análisis de esfuerzos, ¿verdad? Pero bueno, por ahora vamos a hacer un ejemplo de un cuerpo en movimiento. Imagínense en los análisis que hacen los equipos de ciclismo, ¿verdad? De esas carreras como el Tour de France, ¿verdad? La Vuelta a España, Giro de Italia, ¿verdad? Las carreras de ciclismo, ¿verdad? Donde, bueno, hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Y hay hasta pruebas en túneles de viento de los ciclistas en bicicleta. Entonces, ahí vamos a poner en práctica, por ejemplo, el uso de esta fórmula. ¿Ah? Entonces, imagínense que ustedes sean un ciclista erguido y hay un viento, ¿verdad?, que choca de frente a ese ciclista erguido. Ahora, ese ciclista erguido está pedaleando con todas sus fuerzas a cierta potencia W punto. Y bueno, si pedalea con todas sus fuerzas a esa potencia, ¿verdad?, él tiene que vencer este arrastre viajando a cierta velocidad. Entonces, en estas condiciones, la gente hace pruebas en el túnel de viento y dice, hey, este ciclista en esas condiciones tiene un CD de 1.1 y está viajando a una velocidad de 12 metros por segundo, ¿verdad? Y vamos a considerar el área, su área frontal, ¿verdad? Porque está exhibiendo una estela considerable. Ahora bien, vamos a ver qué mejoras se pueden hacer si el ciclista se pone en cierta posición, donde no corta el viento de una manera tan ineficaz, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que se enconcha, estudia distintas posiciones, ¿verdad? La pone en el túnel de viento a ver cuál es la mejor posición y llega a una posición óptima, ¿verdad? Ahora el flujo, si se pone en una posición tal que el flujo lo rodea con cierta facilidad, pues ya es una mejora. Ahora vamos a suponer que este cambio de posición no afecta mucho la potencia en sus piernas. Entonces, si estamos hablando de la misma potencia, entonces, si hacen las pruebas del túnel de viento en esta posición, ahora se ve que el coeficiente de arrastre bajó a 0.9. Antes era 1.1, ahora es 0.9. Eso sí, el área frontal, como ya se enconchó, ¿verdad? El área frontal ahora es 3/4 partes del área que era, ¿verdad? Entonces, el área original es A1, ahora el área frontal aquí va a ser menor porque se agachó, ¿verdad? Ahora es 3/4 partes del área original. Entonces, la pregunta es, si pedalea con las mismas fuerzas, ¿qué tan más rápido va a ir, verdad? ¿Cuánto se gana en velocidad? Entonces, bueno, primero vamos a calcular la potencia en la condición 1. La potencia en la condición 1 es arrastre 1 por velocidad 1. Y el arrastre 1 es el despeje del arrastre, ¿verdad? Que es CD por 1/2 de ρ v cuadrada por A. Y eso lo multiplicamos después por el V1, ¿verdad? Entonces sustituimos los datos. En la condición 1, el coeficiente de arrastre es 1.1, ¿verdad? De acuerdo a pruebas en el túnel de viento. Bueno, pues ahí está, 1.1. Luego por 1/2 de la ρ del aire. Recuerden, está cortando el aire. Entonces, la densidad del aire es 1.23. En la condición 1 está viajando a 12 metros por segundo, ¿verdad? Ahora, ojo, aquí tengo V1 al cuadrado por V1. Entonces va a ser V1 al cubo. Y todo eso por A1. Y A1 es el área frontal. No sabemos cuál es, simplemente la ponemos ahí. Y bueno, pues ustedes hacen el cálculo, ¿verdad? Y dice que es 1140.48 veces el área frontal. Lo dejamos en función del área frontal, la que quiera que sea, ¿verdad? Ahora, decimos, el ciclista pedalea con la misma, más o menos con la misma fuerza en ambas posiciones. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad voy a ir aquí? Bueno, pues si es la misma potencia, igualamos la potencia 1 a la potencia 2. La potencia 1 ya vimos cuánto vale. La potencia 2 vamos a expresarla. Recuerden, potencia es igual al arrastre por velocidad. El arrastre es CD por 1/2 de ρ v cuadrada por el área frontal en la posición 2 por la velocidad 2. Ahora bien,
esta potencia 2 es igual a potencia 1, que por cierto es 1140.48 veces el área frontal. Entonces escribimos aquí la potencia 1, ¿verdad? Que es igual a la potencia 2. Y aquí, bueno, pues el CD ahora vale 0.9, ¿verdad? Porque ya está en una posición más eficiente, ¿verdad? Bajó a 0.9. Entonces CD es 0.9, un medio de la densidad del aire, ¿verdad? Que sigue siendo la misma. Ahora es B2 al cubo, ¿verdad? Es la velocidad en la posición 2 por el área frontal. Pero el área frontal en esta ahora es 3/4 partes del área frontal original, ¿verdad? Entonces, aquí el área frontal 2 es 3/4 partes del área frontal original. Y vemos que el área frontal está a ambos lados, entonces se cancela. Y de aquí despejo B2. Y B2 es raíz cúbica de 1140.48 entre los coeficientes del lado izquierdo, 0.9 por un medio de 1.23 por 3/4. Y me dice que ahora va a ser de 14.12. Entonces gané más allá de 2 metros por segundo, ¿verdad? Porque aquí era 12 metros por segundo, ¿verdad? Y aquí me dice que es 14.12, ¿verdad? Entonces, 14.12. Entonces ganó más allá de 2 metros por segundo. Entonces, bueno, ahí está un uso de la fórmula de potencia, ¿verdad? Entonces, y ahí está la manera en que uno mete datos de laboratorio, ¿verdad? Para calcular alguna propiedad, ¿verdad? Entonces, ahí está un uso del coeficiente de arrastre, pero en cuerpos móviles. Cuerpos móviles, ¿verdad? Gastan cierta potencia para trasladarse. La potencia se estima con esta fórmula, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro uso ahora de fuerza sobre cuerpos móviles. Vamos a ver un último ejercicio que es cálculo de fuerza sobre cuerpos fijos. Entonces vamos a ver. Ya con eso terminamos el día de hoy. Ahora fíjense bien, tenemos un poste sumergido. Hay una corriente marina de 5 pies sobre segundo y el poste es de sección cuadrada, ¿verdad? Y la longitud del poste, el poste está completamente sumergido y la longitud es de 20 pies. Ahora, este poste está en el mar, entonces agua salada. La densidad 1.99 SLUG por pie cúbico, ligeramente mayor al agua dulce, y la viscosidad cinemática 1.1 por 10 a la menos 5, prácticamente la misma que agua dulce. Entonces, si la sección transversal es una sección cuadrada de 6 por 6, entonces, ¿cuál es el esfuerzo flexionante máximo? ¿Verdad? Recuerden, esta corriente, al rodear esto, genera una fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre va a hacer que esta viga se flexione, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo flexionante máximo pues, va a estar en la base. Entonces, vamos a estimar el esfuerzo flexionante máximo en la base para ver, ¿verdad? ¿Cuál es el esfuerzo que esta estructura tiene que resistir? Para cierta geometría, ¿verdad? Obviamente, esto debe ser de cierto material que debe resistir el esfuerzo flexionante que se produzca. Ahora, es una corriente marina de 5 pies por segundo. Ahora, esta corriente marina puede chocar de frente, ¿verdad? O puede chocar en ángulo. Entonces hay que ver cuál de los dos casos es el que me provoca mayor arrastre y por tanto mayor esfuerzo flexionante. Entonces primero vamos a calcular el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque tenemos un flujo que rodea a un cuerpo cilíndrico de sección cuadrada. Pero obviamente, ¿verdad? Nosotros tenemos datos en tablas para secciones cuadradas para cierto número de Reynolds. Entonces vamos a ver que el número de Reynolds en nuestro problema coincida o que sea compatible con las tablas que me dieron, ¿verdad? Entonces calculamos el número de Reynolds y tenemos que la velocidad es 5 pies por segundo, ¿verdad? Entonces ahí está el 5. La longitud es una sección cuadrada. Esta es una geometría que va a exhibir estela. Entonces utilizamos la dimensión perpendicular al flujo, ¿verdad? Suponiendo que el flujo viene de frente, es la dimensión perpendicular al flujo, que son 6 pulgadas. Entonces, 6 pulgadas convertidas a pies, ¿verdad? Porque estamos hablando de pies por segundo, ¿verdad? Las expresamos como pies, 6 sobre 12. Y la viscosidad cinemática, 1.1 por 10 a menos 5. Y vemos que el Reynolds es del orden de 10 a la 5. Entonces, vemos que el uso de tablas es correcto. Si vamos a las tablas, me dice arriba de Reynolds 10 a la cuarta. Y en realidad es
entre 10 a la cuarta y 2 o 3 por 10 a la 5, ¿verdad? Todavía 3 por 10 a la 5, más o menos, aunque bajó un poquito, ¿verdad? Más o menos son los valores de las tablas, más o menos, ¿verdad? Entonces, todavía, digamos que estamos en el límite, pero todavía sirve. Ahora, hay dos maneras, viendo cilindros, ¿verdad? Cuerpos bidimensionales, dimensión 2, ¿verdad? Vemos que tenemos un cilindro cuadrado, donde choca de frente y donde choca en vértice. Vemos que cuando choca de frente hay mayor CD. Entonces, mayor CD significa mayor arrastre, significa mayor esfuerzo flexionante en la base. Entonces, nos quedamos con este. Entonces, regresando acá, nosotros tomamos esta dimensión para el número de Reynolds, ¿verdad? Cuando está de frente. Y vamos a utilizar de tablas el dato de frente. Entonces, estamos en lo correcto. Si el valor de estos dos, el mayor hubiera sido este, entonces habría tenido que regresar y calcular el número de Reynolds, ¿verdad? Como si viniera de frente en diagonal. Entonces mi dimensión D habría sido esta, o sea, la diagonal, con teorema de Pitágoras, y esa es la L que yo hubiera metido aquí para ver el número de Reynolds, a ver si es compatible con tablas. Pero bueno, nosotros consideramos que era de frente y efectivamente en las tablas vemos que el de frente es mayor CD. Vamos a considerar este caso. Entonces, de tablas vemos que el CD de 2.1 es el que va a dar máximo arrastre y por tanto mayor esfuerzo flexionante. Y el número de Reynolds está alrededor de 2 y 3 por 10 a la 5, ¿verdad? Decimos, ok, está bien. Ahora bien, para tener el arrastre es CD por 1/2 de ρ cuadrado por A. Y el área es el área frontal, ¿verdad? Recuerden, estas tablas que yo les di es para, dice CD basado en área frontal. Entonces, obviamente hay que considerar el área frontal, ¿verdad? Ahora, ¿el área frontal qué es? Es lo que ve el flujo de frente, ¿verdad? Este triángulo que está sombreado. Entonces, es un rectángulo, ¿verdad? Que tiene 6 pulgadas de ancho y 20 pies de largo. Entonces, el área frontal es 20 pies de largo por 6/12 pies de ancho. 10 pies cuadrados. Entonces, bueno, vamos a la fórmula. El CD vale 2.1 de tablas. La densidad del agua salada, 1.99. La velocidad, nos lo dan como dato, ¿verdad? Que son 5 pies por segundo. Y el área la acabamos de calcular, 10, ¿verdad? Entonces tenemos todos los datos y calculamos el arrastre. El arrastre es de 522 libras. Ahora bien, este arrastre es una fuerza distribuida sobre toda la superficie, ¿verdad? Una fuerza distribuida sobre toda la superficie, porque está chocando en toda la superficie. Pero vamos a simplificar la cosa. Una fuerza distribuida sobre toda la superficie es mecánicamente equivalente a la resultante, a la fuerza total actuando sobre el centroide de la superficie, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, en lugar de la fuerza distribuida, yo quiero utilizar la fuerza total, que es la que la fórmula me da, porque, ojo, estoy metiendo el área total. Entonces, si meto el área total, es la fuerza total actuando sobre el área total, es decir, es la resultante. Ahora bien, esta resultante tiene que actuar en algún lugar. ¿Dónde actúa? En el centroide de la superficie. Ahora, por fortuna, la superficie es un rectángulo, el centroide está en el centro geométrico. Y entonces, si es 20 pies de largo, ¿verdad? El centro geométrico está a 10 pies con respecto a la base. Entonces, es una fuerza de 522 libras que actúa a una distancia de 10 pies con respecto a la base. Entonces, 522 libras a 10 pies de la base va a generar un momento flexionante en la base igual a 522 por 10, es decir, 5.220 libras-pies. Bueno, ahora bien, una vez que ya tenemos el momento flexionante en la base, podemos calcular el esfuerzo flexionante en la base. Recuerden que si consideramos el plano de la base, que es este rectángulo, ¿verdad? Aquí hay un eje neutro. Aquí hay un eje neutro, ¿verdad? Ese eje neutro tiene una distancia de 3 para acá y de 3 para acá. Es el eje que pasa por el eje de simetría, ¿verdad? Entonces, hay 3 hacia este borde y hay 3 hacia este borde. Ahora bien, cuando esto se flexiona, ¿verdad? Se va a flexionar, aquí estoy exagerando, ¿verdad? Pero se va a flexionar así, y al flexionarse así, el eje neutro
pues obviamente va a ser un eje que pasa por el centro, ¿verdad? Ahora, aquí lo tengo dibujado. Aquí el eje neutro se inclina ligeramente, ¿verdad? Entonces, esta superficie convexa va a estar sometida a tensión y esta superficie convexa va a estar sometida a compresión. Y las partículas más alejadas del eje neutro son las que tienen el esfuerzo flexionante máximo. Porque recuerden que el esfuerzo flexionante es el momento flexionante por la distancia de las fibras a considerar con respecto al eje neutro dividido entre el momento de inercia de la superficie. Entonces, el momento flexionante es 5220. La distancia de las fibras a considerar con respecto al eje neutro son las de los extremos porque es la máxima distancia. Entonces, máxima distancia me va a dar mayor esfuerzo flexionante. Y aquí la distancia es 3 porque el eje neutro está en el eje de simetría. 3 pulgadas para un lado, 3 pulgadas para el otro. En la superficie de la izquierda va a ser el esfuerzo flexionante máximo de tensión y la superficie de la derecha el esfuerzo flexionante máximo de compresión. Pero en ambos casos es 3 doceavos. 3 doceavos de pie, ¿verdad? 3 pulgadas, 3 doceavos de pie. Y abajo del denominador, el momento de inercia de una sección transversal cuadrada, que simplemente es un doceavo de base por altura al cubo. Entonces, esta es la base, esta es la altura, la base es 6 doceavos, altura es 6 doceavos, tenemos 6 doceavos por 6 doceavos al cubo, que multiplican al 1 doceavo, que es el coeficiente. Y bueno, pues el esfuerzo flexionante máximo va a ser de 251.000 libras sobre el pie cuadrada. Pero el sistema británico, lo estándar es medir el esfuerzo en PSI, que es libras sobre pulgada cuadrada. Entonces sabemos que en un pie cuadrado hay 12 pulgadas al cuadrado y el esfuerzo flexionante máximo ocurre en estas superficies, ¿verdad? En el plano horizontal de la base, ¿verdad? Y en estas fibras, tanto en estas como en estas, ¿verdad? Digamos en la base frontal y en la base posterior, ¿verdad? En la anterior y en la posterior, ¿verdad? En esas fibras va a haber esfuerzos de 1740 PSI, ¿verdad? Ahora bien, si esto está empotrado, ¿verdad? Obviamente ahí no termina la historia, ¿verdad? Porque el hecho de que esté en una esquina, pues todavía podría haber un factor de concentración de esfuerzos, ¿verdad? Podría ser mayor, pero bueno, mayor a esto, ¿verdad? Entonces, este es un esfuerzo flexionante en la base, nada más tomando en cuenta la geometría. Ya habrá que ver cómo está empotrado para ver cuál sería el factor de concentración de esfuerzos. Pero tiene que ser un esfuerzo mayor a este, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo calcular una fuerza de arrastre y cómo estimar el esfuerzo. Ahora, esto no es una clase de resistencia de materiales. Yo no les voy a poner en la tarea del examen algo complicado, ¿verdad? Que tenga que ver con cálculo de esfuerzos de una manera complicada. Pero la moraleja de esta historia es estar conscientes que la fórmula de arrastre con el coeficiente de arrastre les va a dar una resultante y no la fuerza distribuida que en realidad está pasando. Entonces, ¿cómo usar esta fuerza de arrastre ya en un análisis? Bueno, recuerden que la fuerza de arrastre como resultante que es, actúa sobre el centroide de la superficie. Entonces, mientras ustedes sepan distinguir cuánto vale la resultante y cuánto vale la distancia, ya con eso nos damos bien servidos en cuanto a esta materia, ¿verdad? ¿Cuánto y dónde? ¿Verdad? Ya lo demás ya es cuestión de otra materia. No me voy a poner muy exigente en lo otro, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes tienen que saber cómo estimar la resultante con esta fórmula, estar conscientes que esta fórmula les da la resultante y hay que saber dónde aplicarla, ¿verdad? Ok, entonces esta es la clase de hoy. Hoy vimos que el arrastre produce esfuerzos, hay que saber cuál es la resultante y dónde aplicarla. Y también vimos que la fuerza de arrastre en cuerpos móviles están relacionadas con la potencia que debe consumir el cuerpo para desplazarse a esa velocidad, venciendo el arrastre que se da a esa velocidad. Y bueno, también vimos cómo se comporta este fenómeno de desprendimiento alternante de vórtices, considerando que el número de Strouhal es más o menos constante en la mayoría del intervalo donde esto ocurre. Entonces, esta es la clase de hoy, ¿verdad? Voy a subir los apuntes a la plataforma. Entonces, en la sección de archivos, vamos a esperar a que cargue. Ok, ya me quería botar otra vez. Ok, vamos a ver. Unidad 4.
Es la tercera clase, ¿verdad? Entonces, 4.3. Ahora, queda pendiente el día de hoy. Voy a tratar de subirles aquí, en esta misma carpeta, algunas imágenes que vamos a utilizar en esta unidad. No solamente del coeficiente de arrastre, sino de otros temas que vienen después, ¿verdad? Al rato o el fin de semana, ¿verdad? Les subo en esta carpeta esos archivos que nos van a hacer falta. Tablas y gráficas, ¿verdad? Entonces, por ahora, nada más vamos a checar de que esto que se haya subido correctamente, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está algunos problemas que tienen que ver con cálculos de fuerzas de arrastre. Bueno, entonces, esta es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, les adelanto. Parece ser, ¿verdad? Parece ser que el lunes me programaron un examen profesional, ¿verdad? Aquí vía remota, virtual, ¿verdad? A la hora de nuestra clase, de parte de tecnológico, ¿verdad? Entonces, pero les confirmo, entonces el lunes, ¿verdad? Justo antes de la hora de clase, revisen la página de Teams a ver si les envié yo un aviso donde les confirmo que no va a haber clase. Obviamente, si no ven ningún anuncio, nos vemos aquí en clase, ¿verdad? Pero de confirmarme que el evento ocurre a esa hora, aquí les pongo un anuncio y no tendríamos clase el lunes. Pero ya el lunes les confirmo. Bueno, entonces, dejo de grabar, ¿verdad?